Estamos nuevamente en el atelier de Bonet, la verdad que agradeciendo Cristina Gravino, muchas gracias por esta entrevista, la verdad que para nosotros es un lujo en este ciclo de experiencia que estés aquí. Antropóloga, ha investigado muchísimo sobre la problemática del hábitat en Argentina, estuvimos charlando antes de la nota de su experiencia y de lo que está haciendo en este momento, así que quería arrancar con una pregunta general, que es generalmente la pregunta que hacemos a nuestros invitados, es ¿cómo ves hoy en día la problemática del hábitat en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, creo que la problemática del hábitat y la vivienda es como que es el tema de agenda en la actualidad. O sea, claramente nos obliga a pensar, a debatir entre todos, bueno, cuál es la posible salida a diferentes problemáticas. También lo que creo que caracteriza la situación actual es que la problemática es muy diversa, ¿no? Recién hablábamos del tema del alquiler, es el tema de la agenda, porque además hay un proceso que se va viendo censo tras censo, que hay un aumento de los inquilinos, hay un proceso de inquilinización de los habitantes de las ciudades en toda la Argentina. Eso también lo podemos ver en otros países de la región de América Latina, que tiene que ver con transformaciones estructurales que por ahí no la estamos del todo todavía entendiendo, que tiene que ver con las dinámicas estructurales del mercado inmobiliario, que hacen que sea el proceso de mayor inquilinización. Por otro lado, y esto abarca tanto los sectores populares como las clases medias, o sea que las clases medias tampoco están llegando a la propiedad. Y creo que en los países de América Latina hay toda una discusión que me parece que hay que contextualizarla regionalmente, a diferencia de lo que pasa en Europa, que nuestra inestabilidad económica y política hace que la forma percibida como forma más segura y estable de habitar es en propiedad, ¿no? Entonces el alquiler en otros contextos puede ser una forma estable de habitar, pero en nuestra región no, digamos, ¿no? Entonces hay que también pensar en que algunas de las soluciones pueden ser a lo mejor coyunturales y no hay acuerdos a largo plazo de cómo resolverlo. Después la temática de los asentamientos en otro sentido es una temática que emergió y está en la agenda hoy con la ley de regularización dominial de los asentamientos populares, con el registro de asentamientos populares. Bueno, hay una mayor visibilidad, pero las intervenciones que se necesitan tienen que tener una escala mucho más amplia de la que se tiene en el momento, porque además implica un presupuesto muy grande de inversión para mejorar. Y aparece después, bueno, qué hacer con la vivienda nueva, también en el Estado, cuando la oferta es muy poca, bueno, si por crédito, articulación público-privado o por el Estado. La temática del acceso al suelo es central y emergió estos últimos años, que si el Estado también tiene que, a una demanda diversificada, tiene que hacer una oferta diversificada. Entonces, el Estado en general no está preparado para la oferta de lote con servicios, pero bueno, es una línea que empezó a instalarse en los últimos años. Creo que es una política novedosa y muy necesaria, porque muchos grupos familiares pueden resolver su problema de la vivienda teniendo el acceso al suelo, ¿no? Y el resto de la vivienda se la construyen de diferentes formas, ¿no? Y bueno, no se está llegando. Entonces creo que hay una temática general diversificada, pero que emerge a instalar en la agenda pública el tema de la vivienda. O sea, nadie puede vivir sin un lugar, y esto está en una situación de mucha incertidumbre, inestabilidad, que arrastra a otras inestabilidades, incertidumbres. Creo que es un tema central para pensar cualquier política pública, digamos. Sí, en esa línea mencionaste recién el tema de los alquileres. Cuando uno analiza los censos, vos mencionabas los censos, ve que éramos un país más de propietarios y, caso de Tierra del Fuego, por primera vez hay menos propietarios que el resto de cuestiones. En otros lugares también, Ciudad de Buenos Aires, solo 55% de propietarios según el último censo. Digamos, ese fenómeno lo ves como que se va a ir profundizando. ¿Cómo ves el fenómeno esto de cada vez menos propietarios en Argentina? Sí, no soy especialista en el tema de alquileres, pero sí, digamos, cómo aparecen los propietarios, que son aquellos que resolvieron en parte el acceso al hábitat, que también hay que tener presente que ahí está incluido el déficit cualitativo, ¿no? Y ahí
hubo experiencias como el Mejor Vivir, que fueron interesantes porque también por primera vez el Estado había intervenido en el déficit cualitativo y que esto tiene un impacto positivo y sin demasiado presupuesto, ¿no? Entonces también es una política de alentar. Y después los otros dos que nos llegan a la propiedad son los inquilinos y los que están ocupando, que necesitan regularizar y mejorar su hábitat. Creo que son situaciones en cada ciudad distinta. Creo que la capital tiene que ver con que justamente por una dinámica mucho más estructural, donde todos los que estudiaron el proceso de financiarización o todo lo que plantea Raquel Rolnick en su libro Guerra de Lugares, muestra, o de Carlos de Matos, cómo en realidad los inmuebles pasan a ser parte de una cadena de valor del sistema financiero, un activo financiero, y por lo tanto en realidad desplazan su rol residencial. Y eso se realiza sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí un poco por qué es tan difícil comprar, porque en realidad se construye viviendas que no son para habitar, ¿no? Un poco se ve en Puerto Madero. Y eso, que es un fenómeno distinto a Tierra del Fuego, donde hay un crecimiento muy acelerado de población, donde al revés, o sea, uno puede pensar que alrededor del 30 o 40% del parque habitacional está producido por el Estado, cosa que en pocas ciudades de la Argentina podemos hablar de esas referencias, pero tiene que ver con el perfil de ciudad turística. Pasa lo mismo en Bariloche. Hoy alquilar en Bariloche o alquilar en Ushuaia, sobre todo en Bariloche, es un drama, porque no hay alquiler, porque aquel que tiene una casa o un departamento lo pone en alquiler temporario y con 2 días de alquiler temporario tiene la renta que tendría con un alquiler permanente. Entonces, bueno, ahí tiene la cuestión de un problema incluso para alquilar, no solamente ser inquilino. Y después tiene que ver con que no hay un mercado, un mercado de vivienda y no hay un mercado secundario porque hay un crecimiento acelerado de la población. Entonces, la nueva población no puede ser abastecida por un mercado secundario, cosa que si uno pensaría en la ciudad de Buenos Aires hay vivienda vacía, o sea, son dinámicas distintas, pero que el resultado es no acceder a la propiedad, una situación de alquiler y sobre todo muy dramática en ciudades turísticas, que también en parte Buenos Aires, que también hay un reemplazo de alquiler permanente por alquiler temporario y una retracción del mercado de alquiler. Entonces, bueno, creo que por causas distintas estamos en situaciones donde de vuelta, ¿qué hacer? Y creo que el alquiler debe ser la política pública de vivienda más compleja, más difícil para resolver. Y ahí, digo, tu investigación y tu concentración en mucho tiempo estuvo en los asentamientos, en gente que no estaba en el mercado formal. Contamos un poquito la historia, digamos, de ese proceso de investigación y cómo ves hoy esos asentamientos, la evolución de esa historia de los asentamientos, sobre todo en Argentina? Sí, los asentamientos, como un poco ya está estudiado, comenzaron en la década del 30 en el contexto de crisis, con el famoso ejemplo de Villa Desocupación, que después dio lugar, puede ser el antecedente de la villa, ex Villa 31 y barrio Padre Mujica, y es un fenómeno que tiene que ver con procesos de migración rural-urbana, con el no acceso a la propiedad con el tiempo, y fue cambiando en muchos sentidos. Al comienzo era como un hábitat provisorio, donde la gente llegaba a la ciudad y pensaba rápidamente o acceder a una vivienda de interés social o comprar un lote y autoconstruirse. Eso después, bueno, en muchos casos no fue sucediendo, y ya desde los 70, con un poco el cambio en la normativa, en la época de la dictadura, que se clausura la posibilidad del acceso al suelo urbano barato, que se prohíben los loteos. Creo que eso hay que tenerlo presente porque es un antes y un después de lo que es el acceso al suelo urbano a la vivienda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el decreto ley 89.2, pero con un montón de aspectos de liberalización del mercado inmobiliario, como el de los alquileres. Y entonces, bueno, apareció la idea de ocupar como para generar un espacio donde vivir de forma permanente, ¿no? Y ahí aparecen la modalidad de los asentamientos en San Francisco Solano, con una forma de imitación de la cuadrícula de los loteos populares, y esto un poco quedó, llegó para quedarse la idea de un hábitat permanente. Después hubo transformaciones dentro de los barrios, porque sobre todo en Capital uno podría pensar que el 40% o más de la población vive en alquiler. Entonces también hay otra problemática del alquiler, que es el alquiler en los asentamientos informales, que es un fenómeno muy porteño, pero que uno irradia un poco en el área metropolitana y también se da en algunos otros lugares de mayor densidad. Y entonces, bueno,
Acá en muchos casos estos asentamientos, el principal peligro es el desalojo, que es todavía a veces moneda corriente. Creo que puede haber una tendencia a frenar esto porque hay una política pública, una ley del 2018 que prohíbe los desalojos primero por 4 años, ahora por 10 años, y busca la regularización dominial de estas tierras. Lo que busca es otorgarle el título de propiedad y que la gente pague por este suelo. Es un poco, si uno ve los reclamos de la gente, es en realidad acceder a lo que ahora no se puede, que es que el mercado antes le vendía a cómodas cuotas, o sea, accesibles, y ahora lo que pide es que el Estado intervenga como mediador en este suelo, que en muchos casos es privado, y que la gente pueda pagar en una cuota accesible. Es en este contexto donde es imposible acceder a una vivienda y a un suelo urbano barato, uno puede pensar que esto va a continuar. O sea, no hay ninguna señal de que esto pueda revertirse. Lo que sí hay una señal de que mayor estabilidad en cuanto al riesgo del desalojo, algunas mejoras de infraestructura a partir de las políticas que se están implementando en la actualidad, que tienen un impacto en la vida cotidiana muy fuerte. Poco se pensó en ese sentido y en eso creo que es así, o sea, acceder al agua potable, acceder a una electricidad de forma segura, evitar incendios, etcétera, tiene un impacto en la calidad de vida inmediato. Pero como decía antes, un poco el tema de la escala, ¿no? Y después hay también fenómenos que aparecen en algunos, sobre todo en la periferia, que son preocupantes, que es actores nuevos, actores vinculados a mercados ilegales de suelo, ¿no? Que aparecen a veces también hasta sectores medios, que aparecen como venden lotes sectores medios bajos, que acceden a lotes que en realidad son fraudulentos, mucha gente es engañada. Y bueno, esto genera después una conflictividad para los municipios, para la provincia, etcétera. Y después otros más complejos, que son mercados más parecidos a ocupaciones, donde hay violencia de por medio, hay extorsiones, pagos. Algunos figuran como si fueran inmobiliarias, ponen toda una fachada inmobiliaria, ¿no? Entonces, bueno, esos son fenómenos que tienen que ver en contexto donde hay mucha necesidad por tener un lugar donde vivir y no se accede por el mercado, y ocupar es muy complejo. La gente no quiere ocupar porque además es un costo muy alto en términos familiares. O sea, es vivir en medio de la tierra, sin nada, el frío, los niños se enferman, no hay baño, o sea, es muy adverso, y además el conflicto al principio, quién se queda con cada lote, a la noche no hay luz, o sea, nadie quiere ocupar. Entonces en muchos casos estos actores vienen a ofrecer un suelo y la gente cree que finalmente puede acceder, pero a veces son más complejos. Creo que hay un fenómeno que hay que tener muy en cuenta de estos nuevos actores económicos de un mercado que no es la ocupación de suelo, y no es el venta de lotes, sino que son mercados ilegales, ¿no? Y que la gente es víctima de estos procesos. Ahí mencionaste la regularización dominial. Hay todo un debate, mitad de la biblioteca o un pedazo de la biblioteca diciendo no es necesario, los procesos siguen, y otros que dicen que es fundamental regularizar dominialmente para hacer un proceso de integración urbana. ¿Vos cómo lo ves esa discusión? Yo creo que es fundamental la regularización dominial. Es cierto que, por ejemplo, en algunos países o algunas empresas, sobre todo privadas, por ejemplo, no proveían los servicios si no se tenía el título. Entonces era como una condición previa y eso en realidad no permitía tener el servicio. Creo que son dos procesos que pueden ir paralelos, pero la regularización dominial es central porque es lo que finalmente lo único que puede dar seguridad en la tenencia. Y digamos, para la gente necesita dormir tranquilo. O sea, el miedo al desalojo está permanente como un fantasma, por más que haya infraestructura o lo que fuera. Entonces, para mí es fundamental la regularización dominial en muchos sentidos, pero eso no quita que mientras tanto se pueda proveer los servicios. También cuidando, para mí lo único que sí hay que tener mucho cuidado también en qué zonas son aptas y qué no, tener mucho cuidado del riesgo ambiental. Porque bueno, a veces porque es muy costoso relocalizar y generar nuevos espacios, no se hace.
y por lo tanto me parece que hay que tener cuidado con aquellos que están en riesgo ambiental, porque bueno, se puede con la infraestructura, pero si se inunda o hay peligro de derrumbe, eso no se cambia. Y también en otro sentido, ¿no? A veces el riesgo ambiental usado como excusa para los desalojos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en los dos sentidos del riesgo ambiental. Uno, porque el riesgo ambiental real puede en realidad, que la gente permanezca en el lugar puede ser negativo, y en otros casos, o puede estar en una zona muy contaminada, peligro de derrumbe, peligro de inundación, o a veces tener cuidado con ciertas políticas públicas que utilizan lo ambiental, que tiene una legitimidad social muy amplio, para hacer un desalojo encubierto. Y ahí, ¿cómo ves la ley? La mencionaste, pero me gustaría que profundices un poco en cómo ves la ley del RENAVAP del 2018. O sea, ¿cómo ves en este proceso de urbanización o de reurbanización de los barrios populares esta ley? Yo creo que tiene algunas cosas buenas, otras soy crítica, y de hecho fui crítica en su momento. Creo que el registro fue una medida muy importante, sobre todo para generar criterios únicos que no había. Cada municipio tenía una forma de denominar, una forma de registrar. Creo que es perfeccionable en un montón de sentidos, a veces por incluso el tamaño, por la superficie, por los criterios de los que se incluye. Yo soy crítica de los criterios que se incluye porque hay asentamientos que con el tiempo, por ejemplo, tienen todos los servicios, pero no tienen la regularización dominial, y eso no puede quedar eternamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es perfeccionable. Creo que al comienzo también tuvo muchas dificultades en la forma en que se hizo el registro. Bueno, y se fue corrigiendo y se sigue corrigiendo con el tiempo, pero la idea de que exista un registro nacional también permite visibilizar el tema, permite pensar unas políticas públicas en base a datos unificados. Ya la provincia de Buenos Aires tenía un registro público, que era un antecedente que por ahí muchas veces no se conoce y no se menciona. Y creo que la ley de acceso justo al hábitat había planteado ir a un registro que fue en su momento también fue riguroso. Después la ley me parece que algunas cosas quedaron muy ambiguas, y sobre todo poco soy crítica que después algunas cosas se corrigieron en los instrumentos que se planteó, porque la ley plantea como una expropiación general, o que son sujetos de expropiación todos los terrenos, y ahí hay terrenos estatales nacionales, hay terrenos municipales que con una ordenanza se regularizan. Ahí también había muchos, yo nunca vi el dato de cuántos de todos ese universo ya habían comenzado el proceso de regularización dominial. Porque hay un porcentaje importante de asentamientos que ya habían comenzado el proceso. Entonces, por ahí, esta nueva ley, ¿cuánto mejoraba o perjudicaba empezar de cero, ¿no? Porque el problema es que la regulación dominial sí tiene un tema que hay que tener presente, que son tiempos muy largos, son procesos muy complejos, pero bueno, el tema es no dejarse nunca estar. O sea, siempre avanzar. En muchos casos hay barrios que comenzaron la regularización dominial o tienen leyes de expropiación, pero que después no hay dinero para expropiación, quedan dando vuelta, o sea, quedan siempre en el limbo. Entonces me parece que en eso creo que la figura que se eligió, no sé si fue la más feliz. Creo que las modificaciones después, posteriores, mejoraron eso. Creo que es interesante la cuestión de los servicios, como se plantea, y la participación de los habitantes en la gestión de estos procesos, porque son aquellos que también están más preparados a veces para proveer la infraestructura. Soy crítica en varios sentidos. Una, que no hay una participación como parte obligatoria de estos procesos de planificación, y a veces queda una cosa ambigua, que quedaba sujeto a la planificación urbana, quedaba sujeto a la factibilidad económica, quedaba sujeto a muchas cosas que depende cómo se usen, pueden ir en un sentido o en otro. Me parecía que en eso de la ley no me había gustado, pero bueno, en la práctica también se empuja, y a mí me parece que también lo que falta es también conciencia en los gobiernos locales de la importancia que es intervenir y mejorar estos espacios, ¿no? Ahí también a veces los gobiernos locales son a veces un obstáculo para la implementación de estas políticas, porque no quieren convalidar estos procesos de ocupación y no ven que es en realidad la forma que encontró la gente para resolver la situación, ¿no? Algunos lo ven, uno lo puede ver como parte de un problema, porque además es un hábitat precario, pero también en realidad la gente resolvió lo que el Estado no resolvió, que es un lugar donde habitar. Entonces creo que hay falta conciencia de la importancia de mejorar estos espacios e integrarlos a las ciudades,
por parte de los gobiernos locales. En esa línea te hago una pregunta que es, muchos dicen de esto de los gobiernos locales no se han insertado, no han promovido estas urbanizaciones y entonces dicen la solución son los movimientos sociales. ¿Vos cómo ves esa disputa que a veces uno ve entre gobiernos locales, municipios versus movimientos sociales a la hora de administrar los recursos en los barrios populares? Yo creo que no debería ser ninguna contradicción, se pueden articular perfectamente. Hay regiones que hay organizaciones con capacidad para hacerlo, hay otras que no. Hay que, para mí, sí fomentar a veces que los mismos vecinos colaboren y articulen en algunos trabajos o también como mano de obra o como con capacidad técnica, depende de ahí cada caso, ¿no? Pero son los que conocen el barrio, en general las empresas también les conviene tener a alguien de ahí, si fuera por empresa. Ahí creo que también depende qué obra. Hay obras de gran infraestructura, de gran envergadura, que es difícil que una organización social lo pueda hacer. Pero hay otras que son a nivel escala barrial, creo que a veces son los que están mejor preparados para realizar la obra. Entonces, para mí también hay mucho prejuicio, hay mucho estigma. En algunos casos, si uno ve incluso las viviendas construidas por las organizaciones sociales, en calidad y costo es mucho más baja que la hecha por empresa. Entonces, me parece que acá sí es importante, en tanto sea por empresa privada o por organización social, que el Estado tenga capacidad de control, ¿no? Que muchas veces no la tiene. Y a veces la capacidad de control puede ser con las organizaciones sociales, pero uno lo ve también con las empresas. Yo, haciendo también evaluación de políticas de vivienda de interés social llave en mano, uno veía muy mala calidad en la terminación de las empresas constructoras. Entonces, a veces ahí falta ahí también compromiso, responsabilidad social de las empresas, pero falta también control del Estado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso tiene que haber esta articulación, cada uno con su rol, ¿no? Las organizaciones sociales, si tienen capacidad técnica, a veces son los mejores que pueden hacer. Algunas de gran complejidad o envergadura de escala, tienen que ser sobre todo empresas. Hay lugares donde no hay organizaciones y por lo tanto tienen que ser empresas. Pero después en cada caso tiene que haber lo que también me parece que hay que poner hincapié en eso y procesos de evaluación de los proyectos. Y también capitalizar aprendizajes, porque creo que también las experiencias no son replicables de un lugar a otro, pero sí hay lo que se llama a veces buenas prácticas o experiencias que dan nuevas ideas a otros lugares. Creo que también es interesante un aprendizaje horizontal en estos casos, articular y compartir y evaluar y mejorar la misma forma de trabajar del Estado. Creo que eso es un camino que también hay que consolidar, así como el control, creo que a empresas, organizaciones o lo que fuera, tiene que ser como una política pública, una práctica institucional, también la evaluación, la sistematización de esas experiencias y poder aprender de ellas, porque hay muchas cosas que son articulaciones muy originales, muy interesantes, donde el Estado tuvo presencia en estos espacios. Creo que siempre también hay otra cosa que uno puede aprender de esto, es que cuanta más participación de los vecinos, mejor es el proyecto. Hay proyectos distintos, cada experiencia también, cada espacio barrial, cada municipio, cada localidad es distinta, pero también cada barrio es distinto, hay que respetar las dinámicas propias, pero sí uno lo que aprende es que cuanta más participación de los vecinos en el diseño de estos proyectos, en el diseño y en la acción de estas mejoras de su propio barrio, mejor es el resultado. Eso también. Te pregunto sobre cuestiones territoriales. La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en 4 barrios, ha hecho una inversión monetaria fuerte. Barrio 31, lo mencionabas. ¿Cómo viste ese proceso? Si lo seguiste, si pudiste ver cómo los pros y contras de ese proceso de urbanización de la ciudad en el último tiempo. Sí, yo creo que es interesante que la ciudad, que venía con una práctica de discurso un poco hostil a los asentamientos, revirtió esa mirada. Creo que un primer panorama, si hablamos de las villas de toda la ciudad, el problema es que se eligieron 4 y mucho en 4, y bueno, el resto, ¿qué está pasando, digamos, no? Hay algunas como históricas también con fuertes demandas, como la 2124, que además en parte tuvo intervenciones en un sector, que es por el tema de la causa Mendoza con Acumar,
Entonces ahí se da la particularidad en la Villa 2124 de que hubo una intervención muy importante, pero en un sector muy pequeño, ¿no? Eso es una contradicción y un problema de gestión pública, ¿no? Porque es como una desigualdad interna, ¿no? En eso. Y después otras con una situación que creo que la más dramática de todo en cuanto a habitacional y otros aspectos es la 1114, ¿no? Si uno dijera cuál en términos prioritarios, la cual tiene más problemas habitacionales, por densidad, problemas de inseguridad, es la 1114. Y ahí no se intervino. Entonces, bueno, y en otras uno puede pensar, entonces, bueno, en esta situación, pues uno ve a nivel macro, que es, bueno, son 4, ¿no? Y son 30 y pico, depende de cómo lo registro. Después, dentro de estas 4, también creo que hay heterogeneidades. A mí me parece que la Villa 20 es como quizás la experiencia más interesante ahí, con mucha participación, con mucho trabajo en una complejidad en cuanto a resultados. Creo que la 31 para mí es la más polémica. Creo que en todas hay un mejoramiento de las condiciones. Después creo que también hay un problema, sobre todo en la de Rodrigo Bueno y la de Chacarita, el porcentaje de población que recibió vivienda nueva es más alto, que la 31 es pequeño. Y el tema es qué pasa por estas desigualdades generadas adentro del barrio, ¿no? Donde hay gente con vivienda nueva que tiene muchos y tuvo muchos problemas, demasiados problemas para hacer vivienda nueva, y que creo que eso también ahí me refiero con el control del Estado, cuando hay mucho, pues el Estado pone mucho dinero y sin embargo a veces el resultado puede ser problemático. Las desigualdades internas dentro del barrio, qué pasa con la gente que está en el sector autoconstruido y qué pasa, sobre todo, que es algo nada más que de la capital, qué pasa cuando el 40%, depende del barrio, vive en condición de alquiler. ¿Cuál es la solución habitacional para ellos? ¿No? Entonces yo ahí me pregunto, creo que de vuelta, como así como a nivel general el alquiler es la política pública más compleja porque está disperso, invisibilizado, son muchos actores, no todos los actores que son propietarios son grandes propietarios, bueno, y toda esta problemática, cuál es el precio justo y toda la historia, en los asentamientos pasa lo mismo, pero con una característica que el alquiler es sobre todo un cuarto con baño compartido. Entonces, eso y no es un hábitat digno, es como volver al siglo XIX y peor, ¿no? Y ahí en la organización de la 31 el Estado no se metió, digamos, en ese proceso. Y el Estado no sabe que... Me parece que en general, estamos hablando en general, no sabe qué hacer, en la capital en particular, menos. Y tiene una complejidad, lo que tiene es la envergadura, esta complejidad que uno puede hablar, a lo mejor en al barrio un 30%, 40%, porque además está muy invisibilizado el fenómeno, no aparece en los censos tal cual uno puede ver, pero creo que el censo oficial, no me acuerdo cuánto era la 1114, estaba cerca del 40%, o sea que uno puede pensar que era más. Entonces para mí el tema que hace muchos años venía planteando, hace como desde el 2005 o 2006, el tema del alquiler es como un tema a debatir, porque también de vuelta hay parte, ¿cuál es lo justo para resolver en esto? Son acuerdos sociales, o sea, no es que tenemos acá los técnicos o podemos decir, bueno, esta es la solución, que en otras cosas podemos hablar. Pero esto cuando es una complejidad de actores, creo que hay que generar como acuerdos, discusiones que tienen que ver con estos barrios. Pero sí está claro que el Estado invierte mucho dinero, pero va a haber pongamos una tercera parte o una cuarta parte que va a continuar viviendo en un cuarto con baño compartido, cuartos que muchas veces no tienen ni sol, o sea, ni ventilación, ni luz solar de ningún tipo. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Para mí ese es el problema social dentro de los barrios que hay que abordar, no se puede no abordar. Entonces me parece que tiene aspectos positivos. Digo, con una cuestión de agenda, con una cuestión de reconocimiento del Estado, con mejoramiento en infraestructuras, con vivienda nueva de gente que tenía condiciones precarias, pero que todavía deja mucho saldo por resolver, digamos, ¿no? En términos de los casos y en términos después en general, ¿no? Cómo de vuelta subirla, que es el tema de la escala. Cristina, eso en Capital Federal, pero tu experiencia última, estás trabajando en Bariloche, has trabajado en Bariloche, has trabajado en Ushuaia. ¿Qué diferencias o cómo ves ahí la problemática del hábitat en Bariloche, en Ushuaia, que has trabajado últimamente? Es muy distinto en eso porque hay una vivienda por lote. En general, entonces, ahí las políticas serían de mejoramiento habitacional o como hay ahora en algunos casos, por ejemplo, el servicio de gas o de agua. Gas que es fundamental en contextos
de temperatura. En el caso de Ushuaia sí hay algunos barrios con mucha densidad y otros con bajísima densidad. Entonces también hay una cuestión de justicia distributiva del espacio, ¿no? Convalidar algunos con una bajísima densidad es justo y en otros también, bueno, cómo hay procesos de bajar la densidad llevando gente a lugares cercanos. Entonces, bueno, ahí, pero la problemática es fundamentalmente el mejoramiento del acceso a los servicios y el mejoramiento de la vivienda existente. En algunos casos la calidad de la vivienda, tanto en Bariloche como en Ushuaia, a veces son viviendas de muy buena calidad. Están ocupando en una tierra que no es propia, a veces incluso a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, entonces todavía con mayor renta. O sea, con un promedio de ingreso bastante más alto que la capital, porque es la imposibilidad de acceder al suelo urbano. Entonces son como temáticas totalmente distintas. Por ahí está la temática ambiental, que es muy relevante, sobre todo en Ushuaia, menos en Bariloche, pero alguna temática también hay en zona de bosque. Pero bueno, también ahí un poco se juega también el dilema en los espacios ambientales, también cómo proteger los espacios de bosques comunales y cómo acceder a la vivienda. Y es como son dilemas donde hay que tomar decisiones de vuelta, también consensuadas socialmente, y creo que bueno, en esos lugares cómo conseguir también densidades medias, porque bueno, densidades muy altas en una ciudad pequeña o intermedia no tiene sentido, pero bueno, tampoco ciudades. Yo soy un poco crítica en la dinámica de las ciudades, de las densidades muy bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, vos no me preguntaste, pero yo soy muy crítica de los barrios cerrados, ¿no? Que si fuera desde el punto de vista del mercado inmobiliario tendría 1000 opositores, pero creo que si uno lo ve fríamente desde el punto de vista técnico en cuanto a consumo de suelo urbano, de poca población versus las dinámicas urbanas, creo que son un gran problema, porque consumen suelo urbano, expanden las ciudades, hace que expandir el transporte, el servicio, los sectores populares cada vez van más lejos para poder vivir, la producción hortícola se va más lejos y más cara. Entonces, bueno, creo que también hay que discutir para pensar en la solución del acceso al suelo urbano de la vivienda. ¿Qué pasa con esto que, digamos, no tendría ninguna legitimidad social lo que planteo, digamos, en cuanto a prensa, pero técnicamente hay que decirlo, eso es un problema. O sea, estoy obligada técnicamente a decirlo, son un problema. La expansión de la mancha urbana en Argentina es una problemática. Es una problemática y uno ve a veces viajando mucho en avión, uno viene por el sur, viene por el norte, o sea, uno a veces venía por el norte y podía detectar, este es Nordelta, bueno, después Nordelta 2, después, bueno. Pero ahora viene por el sur y también es el mismo fenómeno de los barrios cerrados que son visibles por esto de que todos tienen pequeñas lagunitas y esto del acceso a la costa de agua, entonces uno es más visible desde el aire cuando tiene esta presencia de cuerpos de agua. Pero hay que decirlo que también, digamos, empeoran la condición del acceso al suelo urbano a la vivienda estos espacios de bajísima densidad donde pocas personas viven en muchos metros cuadrados, ¿no? de espacio urbano. Que tiene un costo social, lo que no se dice, un costo social, un costo además ambiental, ¿no? De cuando hay modificaciones, eso lo trabaja mucho, está relevando ahora Patricia Pintos, ¿no? Que algunos lo llaman extractivismo urbano. Pero bueno, con estas modificaciones de los humedales, que bueno, algunos dicen a largo plazo qué consecuencias van a tener en lo ambiental, pero yo creo que también para pensar la dinámica del acceso al suelo en la vivienda hay que tomarlo en conjunto. Y esto es un problema, o sea, donde es difícil que tener buena prensa en esto, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y después de esto, que no solo es vivienda, sino también todos los servicios que no están en la periferia que va creciendo. Entonces hay que generar sistema de transporte en un contexto de, por ejemplo, la área metropolitana, una ciudad que tiene mucho déficit de transporte, entonces obligan a... Hoy, o sea, la tercera corona son espacios residenciales de sectores populares, o sea, cada vez más lejos. ¿Hasta dónde, no? Un poco, creo que es una inquietud que... Hablando de inquietudes, estamos ya casi en el tiempo que nos habíamos pactado. ¿Alguna problemática urbana que no hemos mencionado, que te gustaría mencionar, que estás investigando actualmente? Digo... Un poco estuve investigando y ahora dejé y quería retomar un poco también el rol de la justicia en los procesos urbanos, ¿no?
actores que hay que mirar con detenimiento, en el sentido que no solamente para el caso de los desalojos, que por ahí es una cosa que estudié yo, pero sino que también en un montón de medidas normativas, vamos a ver también judicializar sobre edificios en altura, o sea, aparece la justicia como un actor central, que hay que un poco mirar con atención también a qué sentido y qué orientación de ciudad va llevando, porque en realidad es un urbanismo tácito, o sea, los jueces tienen por detrás unos supuestos sobre ciudad, cómo tiene que funcionar la ciudad y actúan, ¿no? Un poco también se vio muy claro en la causa Mendoza, que hay muchísimos trabajos de investigación sobre eso, generaron política sociourbana, y en ese caso de una escala muy grande en el área metropolitana. Entonces, bueno, creo que la justicia es un tema a pensar. ¿Qué sentido le están dando las acciones y prácticas de la justicia, ¿no? Creo que es un tema a debatir, ¿no? En esa línea, ¿ves un cambio de la sociedad respecto a, por ejemplo, el Código de Planeamiento? Muy pocos lo conocían y hoy ahí, el otro día vi en un barrio carteles que decían no al código urbanístico. ¿Ves que la ciudadanía está más involucrada con esta problemática o es más en el vecino que le llega a su edificio y...? Yo creo que en general la planificación urbana no es algo que se ha incorporado como en la agenda familiar, en la agenda barrial, en la agenda social. Sí, después algunos efectos, incluso efectos muy fragmentados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero me parece que hay como más un efecto NIMBY, ¿no? No mi patio trasero, o sea, no me importa la normativa urbana en absoluto hasta que no me afecta a mí, ¿no? Y a veces es bastante distorsionado cómo llega y bueno, y cómo nos afecta a mí. Y bueno, entonces no hay un lugar donde restituir esto que un poco planteaba, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son los consensos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo la queremos? ¿Hacia dónde? Y bueno, ¿dónde viven todos los sectores sociales? Porque también hay como formas en este contexto muy de, bueno, no queremos los pobres acá, no queremos, bueno, pero ¿dónde? ¿Qué lugar? Bueno, hay como una dinámica también expulsiva y también digo defensiva de que en mi cuadra, ¿no? En mi cuadra y bueno, ¿cómo resolvemos? Que digo, son dilemas que implican buscar un equilibrio, que es un equilibrio que se decide socialmente. Porque, ¿cuál es el equilibrio entre la mayor densidad y menos densidad? Bueno, no está mal una densidad media, pero también después pensar, bueno, las infraestructuras, bueno, otras cuestiones que acarrean subir la densidad. Entonces, bueno, creo que son cosas que hay que necesitar un debate, ¿no? Un debate público, concreto, y creo que estas son más reacciones individuales de un código que plantea, para mi gusto, incluso mucha densidad en toda la ciudad, ¿no? Un poco pensaba, hay sectores que son como que se llaman a sí mismos sectores de barrios de casas bajas. Hoy día, si uno piensa a futuro, salvo los lugares de preservación histórica y eso, hoy no hay ningún lugar de barrios de casas bajas, ¿no? Entonces, esos PHs a futuro no van a existir más, digamos, ¿no? Es como, wow, ¿qué ciudad? ¿Todos tienen que ser de alta densidad? O si bien hay diferencias en el código, me parece que también un poco nos falta pensar en qué ciudad se quiere, en el caso de Buenos Aires, donde todavía tengo vínculos, pero lo mismo podría pensarse, creo que en Ushuaia hacia dónde crece, porque hay un problema de falta de acceso al suelo urbano. En Bariloche, la falta de acceso al suelo urbano, a la vivienda y al alquiler, digamos, en cada lugar se juegan cosas distintas, pero bueno, falta debate. Pero creo que sí esto es un tema, en la Ciudad de Buenos Aires, esto de la densidad alta en todo, o sea, ya sea el barrio, porque está pasando que, por lo menos veo en la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires, que hay una cuadra donde son todas casas bajas y un edificio en la mitad, entonces bueno, hay ese dato es como un dato a futuro, ¿no? Hacia qué ciudad se va, creo que es un espejo interesante que uno ve y realmente mucha construcción. Entonces, bueno, debatir yo creo que también es como otra cosa, así como participación mejora, creo que debates interactorales también, sin duda, siempre son positivos, o sea, son difíciles, son conflictivos, pero yo creo que siempre el saldo del debate siempre es bueno, siempre es bueno. En esa línea te agradecemos la participación porque la idea de Tejido justamente es poder acercar lo más posible esta problemática
a todo el público y obviamente debatir y tratar de ver cuáles son las problemáticas del hábitat en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. Así que bueno, Cristina, un lujo, la verdad que un placer haberte escuchado. Esperemos que sigan estas charlas porque hace muy bien al tema del hábitat. Así que bueno, te agradezco Bueno, gracias. Gracias a vos por las preguntas, por invitar a pensar juntos. Dale, gracias, hasta luego.